Juan Marino fue mi mentor. Con él aprendí mucho sobre radio, sobre el radioteatro. Él tuvo la voluntad de acogerme bajo su alero y me empezó a dar trabajo junto con él. Lo primero que hice fue una cosa en la radio Balmaceda que Juan dirigía ahí en radioteatro, y ahí trabajaba Julio Jung, que era uno de los grandes actores que a mí me gustaba mucho por su voz, su estilo, su forma. Otro de los que me gustaba mucho era Aníbal Reina también, Osvaldo Donoso, Alfredo Mendoza, que eran los grandes actores de esa época. Entonces yo me basaba mucho en ellos para ir copiándole un poco e ir aprendiendo las técnicas y la forma de poder hacer las cosas. La forma en que hacíamos los radioteatros partía con el libreto que llegaba a nuestras manos, que ya estaba estructurado por un libretista que había creado una historia basada en algún hecho real o basada en libros, y llegaba a nuestras manos el texto con los diálogos. Ahí estaban los personajes y a cada uno se le asignaba un personaje. Tú eres tal, tú vas a ser tal, tú eres tal, tú eres este otro, tú eres aquí, tú eres allá. Las características de este radioteatro son esta es la historia. Entonces ahí tienen los personajes. Vamos a darle una leída y vamos a empezar a grabar. Darle una leída y empezar a grabar de inmediato. Si uno se caía, bueno, se cortaba, se pinchaba y se hacía, de manera que después saliera impeque. Había que hacer un pequeño proceso, sí, hay que hacer un proceso interno para poder manejar las emociones y tratar de meterse en lo que la persona quería transmitir, quería hacer llegar. Entonces habría que usar mucho la imaginación, ya que no se podía hacer la actuación, el movimiento físico para llegar a eso. Había que utilizar mucho la imaginación que uno tenía. Y ahí uno tenía que sacar el bagaje de donde fuera para poder transmitirlo, porque eso tenía que ser en muy poco tiempo. No había periodo de elaboración como en el teatro, que tiene 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses preparando para llegar a algo. Acá había que llegar más rápido. Me encantaba representar personajes que fueran difíciles, ¿eh? Los malos, sobre todo los malos, tienen mucha dificultad. El bueno no, porque el bueno es como ser como normal en muchas personas. Pero el llegar a tener características de malo, que saque lo retorcido, lo malo que puede haber dentro de uno, eso ya cuesta más. Ahí requiere más trabajo, más elaboración. Bueno, el aprender a reír es una de las cosas más difíciles que puede haber. Lo mismo que llegar a la emoción del llanto. No cualquiera se puede reír, cuesta mucho reír. Dar diferentes tipos de risa, una risa diabólica, por ejemplo, como la que hacía el Morty, que lo imitábamos de repente y partía así, y uno hacía... Hubo una época muy grandiosa de los radioteatros, en la época del 50 y el 60. Abarcó todo esos periodos, esos 2 años. ¿Ya? El pic quizá podríamos llamarlo hacia fines del 59, 62, por ahí, que fueron los mayores. Tanto el radioteatro, que era más antiguo, como era el que hacía Gana Edwards, como el que hacían Doroteo Martí, que llegó con su moda allá de España. Era un radioteatro ampuloso. ¿Dónde está mi hijo? Entonces se lanzaban de esa forma así. No, después ya llegó a una forma un poco más natural, más tranquila para poder conversar. En las obras que participé, bueno, fueron montones las que hice. Fueron radioteatros que fueron muy señeros en su época, como el Morty primordialmente, Lo que cuenta el viento, Las confidencias del espejo. Después teníamos la doctora Esperanza Paz, Los cuentos de Don Damián, Leyendas campesinas, diferentes radioteatros unitarios, los radioteatros de la Elba Gatica, por ejemplo, el cine en su hogar, que a uno lo llevaba a la pantalla todos los días domingos con una película. Entonces ahí trabajábamos con la Elba y dábamos las películas que se estaban presentando en ese momento. Entonces llegaban a la radio, llegaban al público a través de la radio. Hace falta que el radioteatro vuelva, que se reinstale nuevamente, no quizá con el brillo que tuvo antes, pero sí como una forma de comunicación hacia las personas. Y muchos han perdido esa capacidad de soñar, y esto los lleva a soñar.
como son poco adeptos a la lectura, muchas personas aquí se lee muy poco en Chile, la forma de poder llegar a los demás sería, bueno, a través del radioteatro. Los haría pensar, los haría soñar, los haría vibrar de otra forma.